solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. ¿Alguno de ustedes ha ido a una fiesta, digamos, de independencia de su país y usted de pronto ve como, bien, uno puede disfrutar las partes de su cultura, pero dentro de esas actividades usted va a ver que de pronto hay licor, de pronto hay algún tipo de indecencia, algo que usted no se siente cómodo? Pero qué bonito que nosotros podemos celebrar, y podemos celebrar con paz con Dios, con la presencia de Dios. Y déjeme decirle algo: la mejor manera de celebrar cualquier ocasión es estando en paz con el Señor. Ahora, lo bueno de esto es porque hemos sido perdonados. Cristo murió por nosotros, y a través de Cristo nosotros tenemos el perdón de pecados, y por eso tenemos el verdadero gozo. No es la fiesta, no es la alegría que el mundo tiene y se va, sino es el gozo que permanece. Es un gozo de saber que nuestro pasado ha sido perdonado, que nuestro futuro tiene sentido y que nuestro futuro ha sido asegurado por la gracia del Señor, y usted y yo tenemos razones hoy para celebrar el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas y todas son hechas. Ahora, para yo predicarle de esto, prefiero darles una ilustración en vivo y en directo de una pareja que experimentó esa redención de Dios. Y usted va a escuchar de una pareja cubano-peruana que esto le va a impactar a usted de una manera tremenda. Así que voy a invitar a Rigo y a Denise que por favor pasen acá y que puedan venir a este lugar y que puedan estar con nosotros. A Rigo, Denise, son una pareja muy especial. Yo los conocí a cada uno de ellos solteros, y cuando llegaron a la iglesia pues llegaron con sus luchas, llegaron con esos procesos. Ahora, yo soy muy crédulo, yo le he creído a Dios, yo creo que el evangelio es verdad, y yo sabía que Dios iba a hacer una obra de restauración. Y ahora esta pareja sirven hermosamente en el ministerio de hombres, diferentes grupos de vida y demás. Es una pareja muy especial. Ahora, Denisita, yo recuerdo cuando llegaste a la iglesia y Rigo, y vi el proceso y he visto cómo ellos han crecido. Y por favor, cuéntanos, hija, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida, Denise? Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, familia. Quiero dejarles saber que para mí este es un día muy especial. Bueno, hoy es este es el tercer servicio, pero es la primera vez que yo puedo dar mi testimonio en frente de la congregación, y para mí es un privilegio testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo desde muy joven fui una muchacha que siempre buscaba la aceptación de otros. Siempre sentí que yo quería pertenecer a algo, encajar, y esta búsqueda de aceptación me llevó a que yo buscara amistades que no eran buenas para mí. Si mis amistades tomaban, fumaban, se actuaban de tal manera, hacían tales cosas, bueno, pues yo también lo hacía porque yo estaba en búsqueda de aceptación. Así que a los 15 años yo comencé a fumar marihuana, a tomar, a ir a clubs, a discotecas, y básicamente a hacerle la vida imposible a mis padres. A los 17 años yo ya tomaba todos los días y fumaba marihuana todos los días. No había ni un día, hasta cuando iba yo a la escuela, igual yo todos los días después de la escuela, eso es lo que yo hacía. Y con el tiempo esto también me refugié en relaciones amorosas que no eran saludables para mí, donde fui abusada emocionalmente muchas veces. Y con el tiempo, más o menos cuando yo ya tenía 21 años, 21 años, yo me comencé a dar cuenta de que
yo quería cambiar y traté por mi cuenta, traté de parar. Yo todos los días decía, bueno, esta es la última vez que yo fumo, y no podía parar. Al día siguiente volvía a fumar y eso se convirtió en un círculo vicioso en mi vida. Pero Dios ya tenía planes para mi vida, porque en julio del 2003 yo tenía un exnovio que él vivía en West Virginia y él se había convertido en cristiano, y él me dijo que si quería encontrarme con él en Georgia para que lo vaya a ver. Entonces yo dije, ok, agarré con mi prima tenía un novio también en Georgia, yo dije vámonos para allá, todo el tiempo hacia allá, fumando, todo el camino fumando, en la noche, las dos solas, un peligro. Y llegué allá, pasé todo el fin de semana y ya era tiempo para que yo me regresara a la Florida. Cuando yo subí a mi carro, un carro nuevo, básicamente recién sacado del dealer, mi carro se dañó y lo tuve que llamar a mi exnovio y le dije, necesito que me recojas porque voy a hacer que la grúa lleve mi carro al taller y el carro se ha dañado, tienes que venir a recogerme. Entonces él me dijo, ok, te voy a recoger, pero yo estoy tarde para la conferencia que yo tengo que ir y justamente 2 de mis amistades no van a poder ir, así que te voy a recoger a ti y tu prima y tú vas a venir conmigo. Yo llegué a la conferencia donde eran todos hombres, mi prima y yo éramos las únicas mujeres ahí, miles de hombres, y me acuerdo que había un jugador de fútbol americano muy famoso en ese tiempo y él estaba dando un testimonio. Y en su testimonio él decía de que él había tratado de llenar ese vacío que él tenía con drogas, con mujeres, con dinero, pero no pudo hacerlo. Y lo único que pudo llenar ese vacío fue Jesucristo. Mientras que yo escuchaba esto, yo lloraba y lloraba y lloraba y yo no entendía por qué. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alegría. Y yo veía a las personas que levantaban sus manos y yo también lo hacía, pero a mí esta vez no lo hacía por buscar la aceptación, sino lo hacía porque me nacía, yo quería. Y entonces ese fue el día donde yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esa noche después de la conferencia ya no teníamos dinero para ir a un hotel, así que mi prima y yo decidimos ir a la casa del novio. Nos quedamos ahí, ese ambiente era un ambiente de donde yo estaba acostumbrada a estar, entonces ellos estaban ahí fumando y como para mí era normal y no había procesado lo que ya el Señor estaba haciendo en mi vida, sabía que había hecho la oración de fe, sabía que yo lo había hecho de corazón, que yo quería un cambio, pero no sabía qué más hacer. Entonces esa noche me acuerdo que fumé un poco, pero esta vez era diferente porque yo ya me sentía rara, me daba asco, yo ya no quería hacerlo más. Entonces yo le dije a mi prima, no me estoy sintiendo bien, me voy a ir a dormir. Así que al día siguiente, cuando ya era hora de regresarnos a la Florida, ya tenía el carro en camino hacia la Florida a las 6 horas, mi prima fumando al lado mío, drogada completamente, y yo manejando. Las lágrimas se me salían, sentía una paz que no podía explicarla y desde ese día, milagrosamente, y digo milagrosamente porque yo traté de hacerlo por mi cuenta y no pude, pero milagrosamente nunca más volví a tocar las drogas, ni el alcohol ni nada de eso. Yo llegué a la Florida y justamente tenía que entrar a que me tenían que operar porque me iban a sacar las amígdalas. Entonces, cuando a ti te hacen esa operación, tú tienes que estar en casa por 10 días porque no puedes exponerte al sol y varias razones, no sé por qué. La cosa es que tenía que quedarme en la casa por 10 días. Yo dije, apenas yo termine los 10 días, yo voy a ir a esa iglesia. Yo vivo por Palm Beach Gardens. Y yo dije, voy a ir a esa iglesia que queda allá en North Lake, donde hay muchos carros que entran y salen cada domingo. Así que
en ese momento yo no sabía si era cristiana o qué religión era. Imagínense, ahora yo puedo ver la mano de Dios porque Él me llevó ahí. Y yo le dije a mi hermana, yo compartía con ella, le decía, mi hermana se llama Jessica, yo le decía, Jessica, yo voy a comenzar a ir a la iglesia, yo no sé si tú quieres ir conmigo. Entonces ella me dijo, sí, yo voy a ir contigo, porque ella también estaba pasando tiempos difíciles. Llegamos a la iglesia, las dos, y justamente cuando yo entré, vi a un muchacho que estaba dando su testimonio, él se estaba bautizando, y ese muchacho decía de que cómo Dios lo había sacado de la cárcel, cómo Dios lo había rescatado de las drogas. Y yo, de nuevo, lloraba y escuchando el testimonio de él, y yo decía, wow, yo no soy la única. ¿Y quién me iba a decir que 6 meses después yo iba a terminar casándome con ese muchacho? Con ese muchacho bello, sí. Él me dijo que diga eso. Escribiendo este testimonio, yo me di cuenta de la mano de Dios sobre mi vida. Que Él estuvo conmigo, a pesar cuando yo no lo veía. Que Él me libró de tantas cosas que me hubieran podido pasar allá afuera en la calle. Y Él me puso en esta iglesia. Me hizo que conozca bellas personas que me agarraron de la mano y caminaron conmigo. En Él encontré un amor verdadero, no un amor como lo que tú encuentras de repente en una relación dañina. En Él encontré un amor verdadero. Él me rescató, Él me liberó, Él me restauró. Y si yo estoy acá dando este testimonio, es por la gracia de Él. Con el tiempo, yo entendí que yo ya no tenía que buscar la aceptación de nadie, porque Él, el Dios Todopoderoso, ya me había aceptado. Lo único que yo tenía que decir era, sí, Señor, ayúdame. Y yo quiero compartir con ustedes en Nehemías 1:8, una palabra que el Señor me dio esta semana. Y dice, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados a lugares más apartados del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Lo que esto quiere decir es que no importa en qué situación tú estés, no importa qué es lo que hayas hecho, no importa qué tan fuerte sea tu pecado, o no importa si tú ya conocías del Señor y tú te habías apartado. El Señor dice, si vuelves a mí y obedeces y pones en práctica mis mandamientos, yo te recogeré. Él no necesita de que tú ya tengas tu vida ya linda y hecha. Él te recoge de donde tú estás, desde el fondo. Y Él te llevará donde tú tienes que habitar, que es al lado de Él. Amén. Gloria a Dios. Te amo. Amén. Es que cuando ella entró a la iglesia, yo la vi así de lejos y más o menos como que, no, gloria a Dios. Así también ella, contando el testimonio, yo le doy mucha gloria a Dios porque realmente he visto la mano de Dios sobre la vida de mi esposa tremendamente. He visto cómo Dios la ha ido, poco a poco la ha ido restaurando y es una bendición, mi amor. Quiero decirte que es una bendición estar casado contigo. Eres tremenda mujer de Dios y le doy gracias a Dios por tu vida, de verdad. Así también un poco como la vida de ella también fue un poco la mía también, aunque no tanto, un poquito más suave. Yo también desde muy pequeño también por varias cosas que me pasaron en mi vida y varios problemas y cosas, también andaba así en búsqueda de aceptación también. El problema conmigo era que
La aceptación yo la buscaba, yo siempre quería sobresalir donde quiera que estaba, pero no sobresalir de la mejor manera, sino sobresalir de la manera mala, de la manera, tú sabes, si había personas que estaban haciendo algo, pues yo quería hacerlo mejor que ellos, pero no eran cosas buenas, eran cosas malas. Crecí en una familia humilde en Cuba, donde nunca escuché la palabra Dios. Realmente en el entorno donde yo crecí nunca escuché la palabra ni quién era Dios, ni a qué se parecía, ni nada. Crecí con mi madre y con mi papá, una madre bien luchadora, bien trabajadora, una madre que le hice pasar muchos dolores de cabeza. Es una bendición, mamá, que estás por aquí hoy. Quiero reconocerte y quiero darle gloria a Dios porque estás acá. Porque a pesar de todas las dificultades y todo, te mantuviste al lado mío y realmente es una tremenda bendición. Pero toda esta búsqueda de aceptación, todo esto me llevaron a muy temprana edad a abandonar la escuela. Empecé a usar drogas y a tomar alcohol a temprana edad, como a los 15 años. Yo estando en la escuela, pero ya estaba caminando, ya se veía un patrón destructivo en mi vida. Ya robaba dentro de la escuela donde estaba, ya iba haciendo cosas ya que realmente no me iban a llevar a ningún lugar. Entonces mi mamá toma la decisión de sacarnos de Cuba nosotros por la situación tan difícil que teníamos en Cuba. Ella estaba determinada a sacarnos de alguna manera en balsa, en lo que fuera, nadando, pero bueno, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque ahora puedo ver la mano de Dios ahí. Dios nos permite tener un sorteo de visas, en el sorteo de visas, y entonces podemos venir a los Estados Unidos. Queremos empezar una vida nueva cuando veníamos a los Estados Unidos. Por cosas de la vida, mi papá no pudo venir con nosotros, él se quedó en Cuba. Llegamos acá, empezamos a ir a la escuela, empezamos a tratar de salir adelante juntos para en un momento determinado poder sacar a mi papá de Cuba también y traerlos para acá. Pero yo pensé que llegando acá iba a ser otra cosa y yo seguía haciendo las mismas cosas. Abandoné la escuela, abandoné los estudios, empecé a conocer la vida nocturna, lo que eran los clubs, las drogas, ya un poquito más fuertes, drogas un poquito más fuertes ya. Encima de todo esto, a los 2 años de estar acá, escucho la noticia un día que llego todo borracho y drogado a mi casa, casi que mi papá había sido muerto en Cuba por un accidente. Eso me impactó mucho, un choque muy duro en mi vida, en la vida de mi familia también. Todo esto yo empecé a reciclarlo de una manera diferente, seguí usando droga, ya no tanto usándola, sino ya vendiendo droga, ya cargaba armas, ya andaba en la calle asaltando personas inocentes, andaba en la calle haciendo 20,000 barbaridades. Todas estas cosas me empiezan a llevar en un proceso de empezar a caer preso. Estuve preso más de 4 o 5 veces. Cuestiones de drogas y cuestiones de cosas que uno pasa en la calle. Ya me empiezo a involucrar con pandillas, ya empiezo a andar con pandillas. Empiezo a desarrollarme dentro de este mundo donde yo quería, como le estaba diciendo, sobresalir. Yo quería, si las personas alrededor mío hacían cosas, yo quería hacer las cosas, yo quería ser el más malo. Y todo esto me llevó realmente a meterme en problemas bien serios. En esa andanza mía conozco un muchacho que viene saliendo de la prisión y él conoce al Señor. La razón que les digo esto es porque él tenía que haber sido una influencia en mi vida, pero fue al contrario. Nosotros lo influenciamos a él y él cae de nuevo con nosotros en este mundo también. Juntos empezamos a hacer cosas ya un poco más serias, donde los dos caemos en un problema bien grande, que cuando yo voy frente al juez la última vez, el juez me dice, mira, por los cargos que tienes, o sea, no me lo dice a mí, pero estamos en el jurado, entonces yo me empiezo a dar cuenta que los cargos que yo tenía eran serios. Y él me dice que que lo que yo estaba mirando era de 25 a vida en una prisión. A esta edad de 21 años tenía, yo empiezo a ver la vulnerabilidad que yo tenía como hombre.
como joven, y empiezo a decirme a mí mismo si ya esto aquí se iba a acabar todo. Estaba en esta situación en la cárcel y entonces empiezo a pensar si hasta aquí ya llegó mi vida, si todo el resto de mi vida le iba a pasar en una prisión. Estando dentro de la misma cárcel, me meto en problemas. La vida de los presos no es fácil. Me meto en un problema, en una pelea, me castigan. Dentro de la misma cárcel hay un lugar que se llama solitary confinement, que es la solitaria, que cuando tú te metes en problemas te bajan a este lugar. Me dan 60 días en este calabozo, un calabozo totalmente cerrado, donde tenía solamente la posibilidad de bañarte 3 veces a la semana, donde quiera que te sacaban encadenado completamente. Yo recuerdo que a mí me llevaban a la corte, cuando me iban a llevar a la corte me llevaban totalmente encadenado, los pies, las manos, me llevaban con custodia de 2 policías. Antes de entrar a este calabozo, solamente me permiten entrar un libro. Cuando yo vengo entrando al calabozo, hay un policía que está sentado en unas mesas y entonces él me dice que solamente puedo entrar un libro, pero yo veo un libro más grueso que estaba en la de esto de él, y yo le pregunto, ¿y ese libro que me dice? Es una Biblia que le dejó uno de los presos. Yo le dije, bueno, dámela para poder entrarla, porque solamente me dejaban entrar un solo libro. Y yo le dije, dame ese, porque ese es un poquito más grueso y tengo más tiempo para leer. Entonces entro al lugar, comienzo a leer la Biblia, empiezan a pasar los días, empiezo a sentirme, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dentro de ese lugar empiezo a ver la soledad. Me habían quitado totalmente las visitas. Mi mamá, con un tremendo problema afuera, ella tenía mucho problema de depresión, ya ella no me podía venir a ver a mi casa, a la cárcel. Me empieza a entrar mucha tristeza. No sabía absolutamente nada de mi hermano, que era la única familia que tenía acá. Entonces, cuando todas estas cosas empiezan a pasar, pues yo empiezo a pedirle a Dios que me ayudara en mi situación. Como yo podía, empiezo a decirle a Dios que me perdonara, porque empiezo a sentir todo el peso de toda la maldad que yo había hecho durante esa época de mi vida, a la gente que le había hecho daño, a gente que por poco mato en la calle, a mí también casi por poco me matan. En toda esta serie estoy todavía en esos 60 días de encarcelamiento dentro de la misma cárcel, y me meto en otro problema más con otro policía, y entonces me dan 60 días más, ya son 4 meses. Empieza esa soledad a seguirme agobiando. Sigo pidiéndole a Dios que me ayude, por favor, que tú sabes, un joven de 21 años, ¿cómo iba a perder su vida en esa situación? Pero un día sucede algo bien tremendo, y es que yo estoy en esa búsqueda pidiéndole a Dios que me ayude y leyendo la Biblia, y siento literalmente como un peso que se me empieza a quitar de arriba, y esa paz la cual hablaba mi esposa, empiezo a llorar de alegría, y empiezo a llorar y empiezo a darle gracias a Dios, porque empiezo a sentir de que Dios ya me había perdonado, de que Dios me estaba haciendo una nueva persona, de que Dios me estaba transformando, y realmente de un día a otro yo pude ver la transformación de Dios. Ahora miro atrás y veo de un día para otro cómo todo en mi vida empezó a transformarse. Ya yo no decía malas palabras. En vez de maldecir a la gente, lo que hacía era bendecir a los policías. Le decía, Dios te bendiga. Me miraban medio raro, me decían, ¿y qué es lo que le pasa? Hay uno de los policías que es el que me está llevando a la cárcel, y él, cuando yo me montaba en el carro de la policía, él ponía la 88.1, que es una estación cristiana. Yo le decía, quita esa porquería, que eso no sirve, pon otra cosa. Pero él seguía, tú sabes, y nunca es raro porque nunca me dijo nada. O sea, siempre se mantuvo la calma conmigo. Él un día llega a verme, después de ese trato con Dios, él llega donde yo estoy y me dice, él me mira a los ojos y me dice, hay algo diferente en ti, hay algo que yo siento que hay diferente. Y yo le empiezo a contar que tuve una experiencia con Dios en mi poca manera de ver las cosas. Y entonces él me dice, bueno, lo que te está pasando es que Dios ha venido a tu vida y te está transformando y te está limpiando y te está haciendo una nueva persona, para que tú entonces ahora empieces a caminar diferente, para que tú entonces empieces a darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo en tu vida. Seguimos en ese proceso. Empiezo a ver los milagros de Dios. Empiezo a ver los milagros de Dios en mi vida. A los 4 meses que se me cumple la sentencia esa, me dan visita. Y para mi sorpresa es una persona que yo no conozco. Pensé que era mi mamá, pero es una persona que yo no conozco. Esa persona viene
y me dice, y ella me hace así por un cristal, era la única persona que estaba ahí. Yo llego, me siento y me dice, mira, yo no sé quién tú eres, pero a mí me llegó una carta a mi casa con tu nombre y yo realmente no sé quién tú eres, pero yo vine a ver quién tú eras. El nombre de ella es Miriam Ochil. Fue la señora que me trajo acá a la iglesia cuando yo salí de la cárcel. Ella también es cristiana. Ella me empieza a decir, mira, cuando salgas yo te voy a llevar a una iglesia bien bonita que yo asisto, toda esa serie de cosas. Yo le dije, bueno, si Dios me permite salir de acá, pues con gusto yo quiero empezar a ir a la iglesia y todo, pero todavía estaba viendo esta sentencia que me querían dar en la prisión y todo. Para hacer el viaje un poquito más corto, a los 14 meses de estar en la cárcel, viene mi abogado un domingo y me dice, yo no sé qué cosa es lo que está pasando contigo, pero yo sé que me llamaron y todos los cargos tuyos automáticamente se han caído, absolutamente todos. Gloria a Dios. Pude ver el milagro de Dios. Salgo de la cárcel a los pocos días de la visita de mi abogado. Cuando salgo de la cárcel, pues esta señora me trae a la iglesia. Vengo con mi mamá, vengo con mi hermano. Me rodea Dios de gente tan preciosa. Me rodea de mi pastor, el pastor Daniel, que después de varios jalones de oreja, después de varios años de caerme atrás, Dios nos rodeó de personas tan buenas, personas que a pesar de, no vieron en mí un joven con problemas, no vieron en mí un joven, lo que vieron fue un joven necesitado. Lo mismo que fueron las manos y los pies de Cristo en mi vida. Vieron un joven con necesidad, vieron un joven que realmente necesitaba el amor, que no recibió en ningún momento, un joven que lo que necesitaba era ayuda, era que alguien que le hablara de Dios, alguien que lo guiara. Y eso fue lo que pude encontrar en este lugar cuando llegué. Pues aquí estamos, mis hermanos. Una de las razones por las cuales quisimos venir acá hoy y compartir nuestro testimonio es porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado un testimonio, y ese testimonio es único. Y ese es el testimonio que nosotros todos los días tenemos que recordarnos y recordarle a nuestros hijos, recordar a las personas alrededor de nosotros, aún recordarnos a nosotros mismos que lo que Dios nos ha dado a nosotros es algo precioso, porque fue el mismo Jesucristo quien descendió y murió en una cruz por cada uno de nosotros, para que Él pudiera en ese lugar donde nos encontrábamos, o que nos encontramos aún, algunos de nosotros. Él quiere, como decía mi esposa, Él quiere llegar hasta donde tú estás, levantarte y hacerte una nueva persona, darte una nueva motivación, darte una nueva perspectiva de la vida. Y esa es la razón por la cual vinimos acá hoy, a poder testificar de que fue Él, de que fue el Señor, el que Él todavía restaura, Él todavía perdona, Él todavía te extiende la mano y te dice, ven, yo quiero hacer una obra, yo quiero hacer algo precioso con tu vida. Y yo le creí a Dios, mi esposa le creyó a Dios en un momento determinado, y esa es la razón que estamos acá hoy, y es la razón que yo quiero hoy guiarte. Si tú no conoces a ese Dios del cual te estamos hablando, si tú no conoces a ese Señor Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros, yo quiero hoy guiarte esa oración, a que tú le digas, Señor, aquí estoy, Señor, toma mi vida, te entrego mi vida. Si tú no lo conoces, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Si pueden, por favor, ponerse de pie. Esto no importa quién esté a la par suya, esto es un trato que Dios quiere hacer. En este momento Dios quiere hacer un trato contigo. Dios quiere levantarte, Dios quiere darte una nueva perspectiva, una nueva fortaleza, para que tú te levantes, y tú vayas a donde está tu familia. Hoy celebramos el Día de las Naciones, pero estamos viendo muchas naciones reunidas en este lugar, pero que todavía tienen familias existentes que no conocen del Señor. Entonces ese testimonio te sirve a ti para tú decirte, el Dios que yo le predico es un Dios real, porque ellos están viendo cada una de las cosas que cada uno de ustedes pasó en un momento determinado, y Dios los sacó y los levantó de ese lugar. Entonces ahora, si pueden cerrar sus ojos e inclinar sus rostros, yo los voy a guiar en una oración que va a ser la oración más importante de cada una de la vida de ustedes. Va a ser la oración que yo hice en un momento determinado, que mi esposa hizo en un momento determinado, y es la oración más importante de tu vida. Si puedes, por favor, repite conmigo. Señor Jesús, aquí está mi vida, Señor. Yo sé que te he fallado y sé, Señor, que necesito tu perdón. Señor, perdóname hoy. Hazme una nueva persona. Señor, vive a través de mí
y hazme una nueva criatura, Señor. Padre, yo te necesito. Y necesito, Señor, que tú me perdones, que tú me levantes y que tú me hagas esa nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Él renueva, Él cambia, Él restaura. Y aquí está la vida de Rigo, mi hermano. Aquí está la vida de Denise, mi hermana. Y qué precioso es poder ver un grupo de muchachos solteros que llegaron a la iglesia. Muchos de estos que están casados hoy, que tienen hijos hoy. ¿Ya cuántos tienen ustedes? Dos. Y ver el proceso, ver el cambio. Yo le doy gloria al nombre del Señor, porque yo conozco el trasfondo de ellos y es tremendo. Cristo puede hacer lo mismo por ti. Cristo puede hacer lo mismo por nosotros. Joven, hay esperanza. Matrimonio, hay esperanza en Jesús. Jesús renueva y restaura todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuántos le dan gloria al nombre del Señor? Amén. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.